Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alejandro. Hola, Estamos buenas aquí tardes. en un vivo a propósito en el marco del Día del Padre. Queremos presentar a Alejandro, nuestro expositor. Nuestro expositor es Alejandro Sáez. Es presidente de la Corporación Trinitas, que es organización que es miembro de la red colaborativa desde el año pasado. Alejandro de profesión es contador, lleva 32 años de matrimonio, es papá de 3 hijos. Montserrat, la mayor, tiene 31, Isabel tiene 29 y Patricia 26. Además, es diácono permanente y él vive en la ciudad de Concepción, específicamente en San Pedro de la Paz. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿ustedes cómo están? Bien, muchas gracias por acoger esta invitación. Para nosotros es muy importante el día de hoy, la charla sobre el rol de la paternidad en la familia de hoy. Ok. Un temazo, ¿no? Esperemos que lo abordemos de acuerdo a las expectativas que tengan con respecto a este tema, ¿no? Que no es Es fácil. poquito lo que se habla de paternidad, así que estamos todos muy expectantes de la charla el día de hoy. Muchas Ok. gracias. Entonces, bueno, para iniciar. Bueno, como ya se dijo, tengo 32 años de matrimonio, tengo 3 hijos, y el proceso de la paternidad y de la realidad de la paternidad el día de hoy, de cuando yo partí hace 30 años en esta experiencia, en esta aventura, han habido muchos cambios, han habido muchas formas diferentes de cómo enfrentar las cosas en todo plano, en un plano de la sociedad, en un plano personales, en los planos de la cultura, cómo se ha ido presentando, reconociendo que los que venimos del siglo XX y estamos aterrizando al siglo XXI, hemos tenido que pasar por muchas transiciones. Hemos sido una generación bisagra, que hemos partido con el disco vinilo y terminamos con un CD, que partimos con billetes de papel y hemos terminado con tarjeta de crédito, que partimos con un teléfono que había en el barrio y cada 20 casas o 30 casas, y ahora todos tenemos celulares. Eh, que partíamos jugando en la calle y acá en el sur, a los que nos gusta la pelota, lloviendo muy fuerte, así como está lloviendo hoy a Santiago, quizá un poquito más fuerte todavía, y la lluvia era por 20 días y quizás hasta un mes, y no paraban, y nosotros bajo esa lluvia jugábamos en las canchas de tierra, y hoy día estamos en un plano de conectividad total, pero también de individualismo, a pesar de esa realidad de conexión que tenemos. En esta etapa bisagra también de que en un momento hace 10 años, 15 años, nosotros teníamos libertad de decir piropos, y hoy día no. En esta etapa en que hemos tenido que cambiar muchos paradigmas para poder estar dentro de esta sociedad y no ser rechazados ni cuestionados, eh, con una palabra que es nueva, pero que es una experiencia antigua, con el bullying, que nosotros lo vivíamos cuando niños y y cada uno se trataba de arreglar como podía porque nadie defendía ese derecho de no hacer bullying. Eh, de esa generación venimos y de esa realidad somos. Y cuando tuvimos la experiencia de, bueno, no sé, de que no sé, mi mamá o la generación de mi mamá o de mi papá dieron a la luz con una partera y yo tuve la posibilidad de estar en una clínica y participar del parto. O sea, es una realidad totalmente diferente. Y hoy día, cuando hablamos de los papás del día de hoy, es de la generación siguiente a la nuestra. Y quizás muchos de esos papás, a diferencia de nosotros, que nosotros nacimos de un cordón umbilical, ellos nacieron de un puerto UCB, con una visión de mundo diferente,
con una capacidad de tolerancia muy diferente a las diferentes realidades. Y estos son los papás que estamos hoy día, están en el plano de poder formar esta nueva generación y educarla y promoverlas y apoyarlas. Cuando nosotros hablamos del papá del día de hoy y hablamos del Día del Padre y las realidades correspondientes a estas circunstancias y a esta realidad, que no es menor en la vida de hoy, que las codificaciones son diferentes. En nuestra realidad, que teníamos un pensamiento machista y que partimos un poco con eso por la cultura que traíamos, nosotros colaboramos en la casa. Hoy día son copartícipes de la actividad de la casa. Y hay un cambio cultural y un cambio de paradigma bien potente y bien fuerte. Quizás nosotros fuimos como los primeros en la generación de poder hacerlo casi un día habitualmente, cambiar los pañales de los niños, eh, preparar los alimentos, aliviar la tarea en la casa, hacer los turnos en la noche para que puedan descansar los niños. Y además con un sobreesfuerzo que hice por un lado, digamos, que ya es la tarea de dos, qué sé yo, pero también la experiencia de poder vivir con los hijos y estar con ellos en el plano de la formación, de la educación, del mensaje que nosotros le damos a ellos y lo que implica para ellos este mensaje, esta presencia. Y es una presencia que hace bien, que es un círculo virtuoso, porque permite conocer y reconocer a los hijos, porque esa misma experiencia que quizás tuve y no tuvieron mis antecesores, de poder participar del parto, me creó una vinculación especial con cada uno de ellos. Eran 3 años de o 3 experiencias diferentes en años muy diferentes, y que también implicaron muchas cosas más que eso. La conexión, la vinculación, compromiso, sentido de pertenencia, la realidad que me implicaba esta nueva situación de ser papá, pero ya mirada desde esta vinculación, desde su primera salida a este mundo, y este mundo que también tenemos que formarlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que darle la herramienta para que puedan desarrollarse de la mejor forma posible. Cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de todo lo que implica esto. Y cuando hablamos de los papás del día de hoy, no solamente estamos hablando de esos papás que estamos, bueno, que en mi caso, digamos, tengo esposa, también estoy hablando de esos papás que están solo sacando a sus hijos adelante, por las razones que sea, quedaron solos, por abandono, por viudez, por lo que sea. Y que tienen que todos los días trabajar y también tienen que reformularse y tienen que hacer todas estas actividades para que puedan desarrollarse sus hijos. Tienes también realidad en que muchas veces los abuelos son los que asumen esta paternidad por diferentes razones, y que ellos son los padres de estos hijos. Estos abuelos que son generosos, que son acogedores, por la razón que sea, les tocó asumir esta nueva realidad y que también implica estos cambios de paradigma y estas realidades, digamos, de muchas veces trabajar un poco más, esforzarse un poco más, estudiar, trabajar para que pueda tener una mejor calificación y también poder tener un mejor estándar en casa. Cuando nosotros hablamos de esto, cuando hablamos de esta realidad, estamos hablando de la dimensión del hombre en su necesidad y en su desarrollo, que cada vez sea más óptimo y estar en un estándar más o menos interesante como para que podamos tener
y decir al fin del camino hemos cumplido con nuestra responsabilidad, con nuestra tarea. Estos papás del día de hoy tenemos, ya un poco menos porque me queda el último, pero igual tenemos también, tenemos como la misma tarea de siempre, y independiente que los hijos puedan tener 5 años, 20 años, 30 años, nunca dejamos de ser papá y esa es una realidad que nos lleva hasta la muerte. Y en estos roles debería de ser un padre acogedor, de ser un padre mostrando afectos, mostrando cariño, haciendo gestos, realmente acompañando a los hijos, conocerlo de tal forma que estos hijos muchas veces no tienen claro para dónde quieren ir, pero sin embargo los papás sí lo tienen. Y ahí les voy a compartir una experiencia particular. Eh, la hija del medio en un momento determinado no sabía qué estudiar y le emocionaba muchas carreras y en la que al final estudió se demoraba un segundo más para responder y decir que no. Y hicimos un intento de matricular, matricular a la universidad y que estudiara eso y afortunadamente acertamos. Pero es por el conocimiento que vamos teniendo los papás sobre los hijos. Y ese es el nivel de conocimiento que tenemos que dar con ellos. Ese es el nivel de conocimiento que nosotros podemos tener, desarrollar con ellos, pero en la medida que yo me comprometa en su realidad y me comprometa en sus esquemas y en sus estructuras, me comprometa en conocer sus amigos, me comprometa en cosas simples, conversar y eso permite la posibilidad de que en el tiempo ya vas teniendo una coincidencia y no olvidar algo, que cuando son jóvenes, un consejo que me dio un amigo, me dijo, no olvides nunca que los hijos son justicieros. Y tómalo como eso, como que son justicieros. Y en realidad, cuando uno los toma así, y es un plano de inmadurez y un plano de crecimiento que han tenido ellos también, porque pues, los que están en el tiempo de la etapa de la adolescencia, por lo mismo quizás adolecen de cosas. Uno como uno va tomando otro, o se va tomando otro rol frente, o se va tomando una nueva forma de poder leer las cosas que te van diciendo y en la medida que va pasando el tiempo se va comprendiendo de mejor forma el mensaje. Y, y eso permite también que vayamos por un lado y desarrollando aquellas cosas que están diciendo. Cuando hablamos del rol del papá del día de hoy, estamos hablando también del rol que es de un aprendizaje y de una vivencia que a uno es muy exigente para el papá del día. Porque no hay que olvidar, y es cosa que veamos nuestra propia experiencia, que nosotros hacemos lo que nuestros padres nos dijeron o hicieron, mejor dicho. Y muchas cosas que nos dijeron se nos olvidaron. Sin embargo, aquellas cosas que ellos realizaron, el cómo se relacionaban con los demás, cómo eran responsables de sus tareas, su trabajo, cómo eran sus estructuras, incluso mentales, con su toque y todo eso. Muchas veces nosotros copiamos. ¿Y cuántas veces decíamos, mi papá hacía esto y hoy día estoy haciendo lo mismo? Porque lo que queda es lo que hacemos, más que de lo que decimos. Y es un dato importante. Esta exigencia de la consecuencia es potente y hay muchos padres que se esfuerzan para ser mejores, que se esfuerzan para ser un buen ejemplo y con una honestidad tremenda, indicando muchas veces que se pueden equivocar, que también pueden errar. Y ahí van reconociendo a un padre que es cariñoso, que tiene mucha misericordia, que tiene mucha empatía. Y cuando va sucediendo el tiempo y cuando va pasando esto,
van pasando otro tipo de situaciones. Situaciones que tal vez nosotros vivimos y que muchas veces, ya, sobre todo cuando ya pasan de los 18 años, eh, hay que tener la libertad de comprender de parte de uno que ellos también pueden tomar sus propias decisiones y también se pueden equivocar. Y eso no condiciona en nada el amor, no condiciona en nada el afecto, no condiciona en nada el compromiso que se tienen con ellos. Quizás no vamos a estar de acuerdo con algunas decisiones, pero nunca, nunca, nunca debemos quitarle el piso del amor, del cariño, de acompañarlo, de cuidarlo. Porque en la medida que vayan ganando la experiencia, así como lo hicimos nosotros, van a pisar más fuerte con su convicción y con sus certezas. Cuando hablamos del rol del padre o de la paternidad en el día de hoy, estamos hablando un poco también de la dimensión del encuentro con esa persona que uno es procreador y en la cual en el sentido del ser hay un sentido de pertenencia muy fuerte y muy potente. Cuando nosotros hablamos de los hijos y en todos los procesos de acompañarlos, eso no se termina nunca, porque parte de esta realidad de padre, así como la de la madre, es que los hijos siempre están presentes en la vida y están siempre presentes dentro de lo que significan todas las acciones que se van desarrollando en esta vida. Y eso yo hablo en términos de poder acompañarlo en la celebración, en los momentos tristes, en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, de soledad, en esos momentos en que ellos están en un desierto, desesperanzados, y muchas veces sienten sin nada solamente con estar ahí, se pueden acompañar. Cosa que yo he tenido la gracia, la fortuna de conocer muchos padres que son cercanos, tienen esa actitud y esa conducta con sus respectivos hijos. Pero también hay momentos en que quizás se complican muchas las cosas y las relaciones y el momento hay algunos desencuentros. Pero no olvidar lo siguiente, el padre es el sabio, el padre es el misericordioso, el padre es el que acompaña con la presencia, con la compañía, con las palabras, con la sabiduría, con la experiencia. Y con cosas muy simples y gestos muy sencillos. Tocar el hombro, tomar la mano, hacer un cariño. Y las personas y los hijos se van llegando a esta relación. ¿Qué significa tener a un padre cerca? Confianza en sí mismo, sentido de pertenencia. Tiene un lugar donde ellos se pueden parar. Tiene un lugar donde ellos pueden ir libremente. Hay un lugar que para ellos les pertenece. ¿Qué significa un padre ausente? Inseguridad, falta de capacidad de relacionarse muchas veces con relaciones largas. Buscar un grupo donde se sienta acogido y tal vez en qué condiciones y bajo qué situaciones. Estamos hablando de los vicios, que se dio menos, digamos. Estamos hablando del alcohol, estamos hablando de la droga, estamos hablando de una vida licenciosa, solamente para ser aceptado, para ser acogido. Cuando se tiene una experiencia de familia y cuando se tiene una experiencia de padre, la dimensión del hombre, la dimensión de la mujer,
desde sus primeros años, es un desarrollo cognitivo bien fuerte, tiene muchas seguridades. Cuando hablamos del rol del padre, estamos hablando no solamente de la herencia, de lo material, también estamos hablando de la herencia, de todo lo que significa el sentido de la vida, la transmisión de valores, la transmisión de la historia, la transmisión de la experiencia de familia, la transmisión genética. Todo eso hereda nuestros hijos. Todo eso hace la base para la construcción de su familia, de sus relaciones. El ser padre hoy día implica tener capacidad de tolerancia, aceptar que tal vez la experiencia de vida que ellos van a tener en términos de familia no es como la nuestra. Nosotros tuvimos una opción diferente, tal vez casarnos por el civil, después casarnos por la iglesia, pero ellos no. Y también la pregunta que una vez lo reflexioné con un obispo, porque le explicaba un poco la experiencia de una de mis hijas, que se había emparejado y que llevaba tanto tiempo, qué sé yo, que para mí no es como mi opción de vida, porque fue un momento que lo conversamos una vez y sobre todo y quedó bien claro que yo no estaba de acuerdo, sin embargo yo le iba a acompañar en todo lo que implicaba, y nunca más hablamos del tema y en este momento estamos desarrollando una relación muy bonita. Y esto después me decía, sí, pues sí, en realidad nosotros en realidad no le hemos dado buen ejemplo de lo que significa el matrimonio, o la fórmula que nosotros pensamos que son las mejores, o que son nuestras opciones. Y por eso la libertad de acompañarlo, por eso también la libertad de que ellos puedan experimentar sus propias realidades y tengan sus propias opciones de vida. El amor nunca se debe poner en juego, nunca se debe poner en juego frente a una realidad adversa de nosotros pensamos. Nunca a los hijos hay que dejarlos abandonados afectivamente y en ningún sentido, evidentemente, independiente que estemos de acuerdo, independiente que estemos en total desacuerdo de lo que ellos ven. Porque los hijos son nuestra proyección, porque los hijos son nuestra realidad y también son nuestro futuro. Porque los hijos son una bendición de Dios y porque también los hijos son prestados. Nosotros tenemos la responsabilidad de educarlos, formarlos y darles herramientas. Tienen que tener la libertad y generar su propio camino. Que muchas veces no vamos a estar de acuerdo con sus decisiones. Para Dios la palabra más importante que tiene es la palabra amor, pero la segunda palabra más importante que tiene Él es la libertad. Cuando uno ama, respeta la libertad del otro. Cuando uno ama, respeta la voluntad y el deseo de quien es amado. Cuando nosotros hablamos de nuestra relación de hijos y hablamos de nuestra relación padre-hijo en un mundo como hoy, estamos hablando de una relación de muchas oportunidades, sobre todo hoy día. Estamos hablando de una relación de mucho sentido de pertenencia, de mucho afecto, porque estas nuevas generaciones de padres tienen la cultura de hacerse más sensibles, de tener más empatía por toda esta experiencia, por acompañarlo en el nacimiento, por tener un rol activo frente a los hijos, en las atenciones, en los cuidados, en el cariño, en el amor, en la expresión de amor que tienen para sus hijos.
Y eso da mucha esperanza. Pero esta realidad de paternidad, como decíamos delante, los que están emparejados, los que están criando proyectos de vida, los que se casaron, los que se casaron por civil, se casaron por la iglesia, los abuelos, los tíos, que toman el rol de padres en estas realidades del día, y que tienen esta clave, la clave del encuentro y sobre todo de la perspectiva. Cuando nosotros hablamos de la paternidad el día de hoy, hablamos también de una paternidad que ofrece mucha esperanza para la humanidad, por el compromiso que se tiene con estos hijos. Y lo que implica para esos hijos tener el cariño y el afecto del padre presente en una escucha activa, en un acompañar permanente, en reconocer y conocer sus habilidades, que muchas veces ellos no se dan cuenta. Cuando hablamos del padre del día de hoy, estamos hablando de un padre que está involucrado en todo el proceso de crecimiento, en todo su desarrollo, y que también tiene la facilidad, la condición de que también lo hace más partícipe y lo hace sentir más pertenencia en su casa. Cuando hablamos del padre el día de hoy, estamos hablando de un padre que, gracias a Dios, tenemos harta esperanza de que tenga harto camino hacia adelante y que pueda ayudarnos a descubrir también una nueva clave o una nueva forma de ser paterna, de paternidad, y que esos hijos que pueden ser nuestros nietos eh, van a mejorar la forma de relacionarse. Eh, Básicamente eso es lo que quería exponer. eh, y la otra cosa que fue muy fuerte, digamos, y que también se ha visto como experiencia, es el padre en clave COVID. Que eso fue una tremenda experiencia para muchos, por muchas razones, digamos, en diferentes planos. El plano de los que estaban en casa y lo que implicaba de que estar con los hijos, bueno, cuando son más pequeños, lo que implicaba, digamos, el trabajar, el Zoom, y que estuvieran dando vueltas así por detrás de uno, así como lo que pasaba antes con la Asunción. Como también aquellos que ya estaban más grandes y estaban quizás en otra ciudad estudiando y estuvieron mucho tiempo solamente por conexión de la red. Y la importancia de lo que significaba esa vinculación con los padres en términos de que había muchas dificultades, situaciones, sobre todo de cuando había que salir, de repente hacían como media la mala y se ven con el vehículo y lo iban a buscar a tal lugar. Eh, y que había mucha complicidad y muchas cosas como sabrosas, experiencias sabrosas que se ocurrían en ese plano. El entender y comprender de que había una situación que era bien anormal, pero que significó mucha vinculación entre los hijos y los padres, y esa misma experiencia también cambió algunos paradigmas, digamos, de cómo relacionarnos muchas veces con los hijos, que era un paradigma más cercano, era más adelante, más cómplice, era más dialogante, y era porque era una oportunidad que teníamos y podíamos reconocernos y conocernos. Que al final de cuentas evaluamos dos situaciones, en algunos casos fue muy dramática, pero que fue complejo, que cuando pasaban situaciones duras, situaciones de relaciones tensas, era porque había muchas dificultades y problemas que se habían dejado de lado y nunca se han resuelto y explotaron la pandemia. Pero como también hubo un momento en que se reconocían muchas relaciones que se fortalecieron porque fueron concluyendo
Y eso es súper importante como lección. Que a la medida que vayamos teniendo dificultades con nuestros hijos, irlas resolviendo enseguida, para allanar el camino a una mejor forma de poder relacionarnos y poder tener una mejor convivencia. Los hijos son personas, los hijos mm, no son, no, de repente tenemos la tentación de cosificarlos, de que estos niños, no, son personas que piensan diferente, y son personas que actúan de una forma diferente, son personas que tienen opciones de vida diferentes, son personas que tienen la capacidad de amar de una forma diferente, que nosotros tenemos que abrirnos un poco a lo que es su experiencia y lo que significan sus decisiones. Ser padre en el tiempo de hoy es un desafío permanente. Ser padre el día de hoy es una realidad que es muy fácil de repente de entenderla porque no hay un manual. Pero sí hay una clave que rige quizá y nos rige a todos los padres. Es la clave de un padre bueno, de un padre que sea misericordioso, de un padre que sepa perdonar, de un padre que sepa empatizar. Pero para eso se requiere una condición. Y la condición es que aprendamos a tener misericordia con nosotros mismos. Aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos. Aprendamos a reconocer cuáles son los partidos que tenemos que votar y dejar de lado. Si no somos capaces de tener misericordia con nosotros mismos ni de perdonarnos, nunca vamos a tener la capacidad de tener misericordia con nuestros hijos y perdonarlos. Y esta experiencia que nosotros podemos tener, la podemos desarrollar con los hijos y podemos enseñarles que tenemos tres poderes. El poder del amor, el poder del perdón y el poder de la oración. Para aquellos que son creyentes o tengan la fe que tengan. Y son tres poderes que podemos desarrollar permanentemente y que nos ayudan mucho en la vida. ¿Alguna pregunta? Qué interesante, Alejandro, eso de que dices tú que la paternidad es hoy en día un constante desafío. Mira, tenemos muchos comentarios, mucha gente que nos está viendo. Dice Roxana Pérez, dice, hola Alejandro, hola Sunti, a mí me dicen Sunti, buen tema, cariños Roxana. Un saludo a Roxana Pérez, gracias por vernos. Adriana Bendaño, gran tema para el día de hoy. Olivia dice, muy interesante. Cristóbal González, gracias por la instancia. Y tenemos una pregunta súper buena, un poco conflictiva, pero muy buena, que yo creo que es un tema muy importante que tenemos que hablar, que Adriana te pregunta, Alejandro, ¿crees que cuando hoy en forma despectiva se habla del hombre como patriarcado, se intenta eliminar la imagen del padre? A ver. Mm, yo siento que hay un filósofo francés de años 60 cuando dijo, Dios murió, Dios muerto, ha muerto, que ahí empezó un poco este tema de la autoridad, empezó como a decaer dentro de la sociedad, digamos, se creó un movimiento en la cual apoya mucho estas situaciones. Yo creo que no, fíjate. Yo creo que sí, en el plano de que hay una línea filosófica y ideológica que quiere eso, digamos. Pero también hay una cosa que también la gente tiene que es el sentido común. Y, y también el tema, digamos, de cómo se maneja este tema de la autoridad paternal, la autoridad maternal, qué sé yo, que la clave es el amor. Frente a esa clave del amor, de ir al encuentro, de saber perdonar, ese liderazgo nunca se va a acabar.
y porque va a dominar y esto ya es sentido común, va a dominar lo que son nuestros efectos y lo que nos cuadra. Porque si esto realmente esto es por esto, sí, tienes razón, esto es por esto. ¿Ah? Es como simple. Pero para eso tenemos que hacer el esfuerzo como decía adelante, de tener misericordia con nuestros hijos y de perdonarlos. Pero primero tenemos que aprender a tener misericordia con nosotros y perdonarnos porque no podemos dar lo que no tenemos. También tenemos que tener claro que para con nuestros hijos nosotros tenemos que pensar que, sobre todo en la adolescencia, ellos no son justos, son justicieros. Y no van a ser pebres. Cada vez que puedan no van a ser pebres. Si yo lo tomo de una forma personal y no me di cuenta de esta realidad, voy a reaccionar. Por eso que es importante saber a quién tengo yo al frente. Y por eso la posibilidad también de llevarlo a la reflexión de que se vayan dando cuenta de su error. Nosotros con mi señora, por nuestra forma de ser, digamos, teníamos dos principios en la casa, digamos, en términos de lo que significa cómo llevar la casa, bajo qué parámetros. Y los dos parámetros eran respeto a la dignidad de la persona, y eso también incluía a los hijos, digamos, y el tema de la libertad. ¿Y cómo practicamos la libertad con ellos? Les enseñamos, practicamos al comienzo, digamos, le hacíamos decidir cosas chicas. Y al comienzo se equivocaban siempre, pues después ya fueron más activos. Entonces, yo creo que ese ejercicio de la libertad de decidir es súper importante porque después van entendiendo que eso tiene una consecuencia en lo concreto y también entender que las cosas, siempre cuando pasan, ocurre algo más. Es un tema de vida. Y lo otro, cómo le enseñamos a leer las instrucciones o a escuchar instrucciones, había un postre y yo decía, ¿quién no quiere este postre? Y levantaba automáticamente las manos, porque no habían escuchado que era no. Y cuando decíamos que no, no se guardaba, porque se guardaba para otro momento. Entonces después empezaron a escuchar, digamos, a escuchar muy bien, y ahí ya empezaron a atinar en ese aspecto, digamos. Que eran fórmulas que nosotros teníamos como poder relacionarnos con ellos. Pero cuando hablamos de esto, esta autoridad y esta forma de discusión a la autoridad paternal, no, porque la verdad es que si lo tomamos en serio, ya parece más una caricatura en el tiempo de hoy y parece que fuera de una minoría muy, muy, muy pequeña, digamos, porque el gran grupo de personas, digamos, porque es parte de una minoría y desgraciadamente hoy día las minorías tienen muchos oídos y tienen muchos micrófonos, tienen mucha apertura y tienen mucho tiempo en televisión y que parece que fuera una gran cosa, pero que en el fondo es una minoría nomás, ¿ah? Que es respetable y atendible, pero está bien, pues es como la opción de ellos, ¿no? Eso respondería a la pregunta. Muchas gracias, Alejandro. Te voy a pedir si puedes dejar de compartir pantalla para que la gente pueda verte el rostro entero. Agradecerte de sobremanera por haber aceptado esta invitación. Tenemos un último comentario de Cristóbal González que dice: lo que más quiero en esta vida es tener una paternidad cercana y cariñosa con mi hijo Gabriel, que tiene hoy 6 añitos. Hoy no vivo con él, lo veo fines de semana por medio. Espero seguir creciendo en la cercanía y en el cariño hacia él. Qué maravilla. Qué lindo anhelo, Cristóbal. Esperamos que puedas ir creciendo en la cercanía hacia tu hijo. Sí, bonita experiencia eso, sobre todo tan chiquitito, en la medida que se pueda. Si yo te puedo dar alguna referencia de algo, crea alguna suerte de rituales. Sí. Cosas que, por ejemplo, no sé, ver a mi hijo cuando era chiquitito y estaban recién entrando a la educación, lo hacían en Concepción y nos íbamos siempre al Parque Ecuador a un árbol determinado. Y un día que ya están grandes, ven el árbol y se acuerdan que era eso, y comíamos pizza, hacíamos cosas, y eran como los ritos, ¿no?
Yo creo que eso es súper importante y lo más importante para los hijos es que ellos te vean hacer cosas. Más que decir, hacer. ¿Ya? Acompañarlo, por ejemplo, por decirte una tontera, o sea, si de repente tú tienes la posibilidad de ir a darle comida a personas en la calle, anda con él. O sea, por decirte algo, o sea, puede ser ir al fútbol, puede ser ir al estadio, no sé, algo que sea propio tuyo y que sea para ti una bonita experiencia y ve con tu hijo. Y eso puede alimentar mucho esa relación y puede crear esa fianza. Sí. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos vio. Pedirles las disculpas porque tuvimos unos problemas técnicos al comenzar. Contarles que vamos a subir la charla a nuestro canal de YouTube. Va a quedar disponible para que la puedan revivir, para que la puedan volver a ver. Y agradecerte sobre todo a ti, Alejandro, y bueno, y a la Corporación Trinitas que presides, que es parte de la red colaborativa desde el año pasado, un gran aporte. Ahí en el verano estuvimos trabajando apoyándolos para el tema de los incendios. Y nada, pues seguir comprometiendo nuestras manos de red colaborativa para con la corporación. Agradecerte nuevamente por tu sabiduría, por haber dado un sí a la charla y como siempre nuestros canales siempre abiertos para lo que se necesite. Muchas gracias. Con relación a eso de Santa Juana, y ya mañana estamos viajando para allá porque han pasado cosas muy, muy trágicas en el recurso de 4 meses. Han habido 10 suicidios por la situación, así que vamos a hacer todo un trabajo ahí con psicólogos y vamos a desarrollar un poco el tema, así que si de momento nosotros pedimos ayuda a la red por las razones que sean, por favor, queremos apoyar a Santa Juana, que hoy día, desgraciadamente, toda la ayuda que había en un momento, que era mucha, hoy día ya no hay mucha, y hoy día se necesitan más que nunca. Entonces, si de repente necesitamos algo, vamos a aprovecharnos de esto y vamos a poder comunicarnos a través de la red para ver si nos apoyan. ¿Ah? Muy bien. Bueno, nosotros Muchas gracias. somos instrumentos. Ya. Gracias, Muchas Alejandro. gracias. Ya pues. Y cariñoso. Que esté muy bien. Muchas bendiciones. Chao. Que esté muy bien. Muchas Chao, gracias. chao.